de la mañana con 36 minutos, 10 con 36, ya lo va a ver en pantalla usted, al colega periodista natalino Guillermo Muñoz, hoy como todos los viernes, hashtag Locos por el Cine. ¿Cómo está, don Guillermo? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Mucho gusto igual, nuevamente de encontrarnos otro viernes. Igualmente, mi querido Guillermo, en cuarentena, con toque de queda. Más tiempo para ver Netflix, YouTube, películas, series, porque si hay cuarentena a las 8 a partir del día viernes, la verdad es que vamos a tener un fin de semana seguramente bastante televisivo, cinematográfico, qué sé yo. Sí. Y vas a hablar de un nombre que es muy repetitivo en el mundo cinematográfico y que cuando Guillermo me mandaba el material no terminaba nunca, porque de verdad hay mucho material de Stephen King. ¿Son películas basadas en novelas de Stephen King, Guillermo? Exactamente, sí. Mira, Stephen King es un autor norteamericano, un autor literario norteamericano, ideal para hablar en tiempos de cuarentena, de confinamiento, de encierro, porque ese es prácticamente su universo muy cerrados, claustrofóbicos y también muy, en cierta manera, terrorífico. Pero es un escritor, prácticamente un escritor que ya lleva casi, todavía no llega a los 70 años y ya lleva cerca de más de 60 novelas, la mayoría de ellas adaptadas al cine. Prácticamente sale un libro y ya se compran los derechos y al año siguiente ya se está haciendo la película o la miniserie o la serie por temporada. Y es un director muy prolífico, muy productivo, en un tiempo muy denostado por la academia, por la crítica literaria, por el mundo más intelectual. Pero con el paso del tiempo se podría decir que él en la literatura es un poquito el Clint Eastwood, ¿cierto? Ese actor, director denostado que se mira en menos, que representa una imagen de lo comercial, de lo superficial, y de a poco, cuando uno va conociendo su obra, se da cuenta que hay un universo muy amplio, muy complejo, y que tiene una conexión enorme, no solamente con el público que lo lee, sino además con las películas que se hacen. Es decir, si alguien decide que se hacen películas sobre las obras de Stephen King, es por algo. Y por eso estamos hablando de que hay plataformas. Antes de entrar a la revisión de el sinnúmero de películas que hay basadas en novelas de Stephen King, él tiene la cualidad de escribir para el cine, para la televisión, pensando, o no es tan así, se convierte en una coincidencia al principio y se transforma en lo que es. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que él escribe la novela, pero su forma de concebir, y hoy día es prácticamente una práctica muy habitual en los escritores, es concebir con imágenes. Entonces no es extraño de que su literatura siempre tenga imágenes. Ahora, yo he leído las últimas obras de Stephen King. Yo me acerqué a Stephen King hace algunos años atrás. ¿Ya? Incluso tengo las obras antiguas que las compré y todavía no las abro. Bueno. Aquí tengo Cell, que todavía están en el nylon. Y las últimas obras que he leído de Stephen King son obras muy complejas. Es decir, uno podría estar leyendo una obra de José Donoso, de Roberto Bolaño, prácticamente porque él hoy día un escritor que habla mucho, ha retratado de manera, pero casi, se podría decir, desmenuzado a la sociedad norteamericana, a la América profunda, y hoy día en el último tiempo a la América más rural. Por eso que sus últimas obras tienen mucho que ver, no con las grandes ciudades, sino que muchas veces con la tecnología, pero también con el mundo del campo, con los pastizales, con la parte más desconocida de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es un director que escribe, es un novelista, que también ha metido en el cine como guionista, como productor, pero él consigue sus obras, sus novelas, cuentos cortos, cuentos de ficción, de no ficción incluso, pero a la vez su forma de concebirlo tiene muchas imágenes. Por lo tanto, el director de cine o la directora de cine encuentra allí un material ideal para ser llevado en imagen. Perfecto. Partamos, ¿no? Carrie. Partamos, por supuesto. Estas películas las podemos encontrar en Netflix y esta fue una de las grandes motivaciones. Se han hecho grandes estrenos de películas. Entonces partamos con la película, con algunos clásicos que podemos encontrar. Por ejemplo, esto en YouTube. En YouTube yo quise partir mencionando, podemos encontrar Carrie, que no es la versión que hizo Brian De Palma el año 76 ni la del año 2012, sino que es una versión televisiva del año 2002, que muchos consideran que es la más cercana a la novela Carrie que hizo Stephen King, que fíjate es su primera novela, que él la escribió basándose en un recuerdo de infancia, de un bullying de una compañera, donde le agregó los elementos psíquicos, imaginándose que esta compañera de curso hubiera tenido poderes psíquicos para destruir a todos sus compañeros que de cierta manera siempre le hacían bullying. Y ahí consiguió esta obra, la escribió. La leyenda cuenta que él nos quedó contento, agarró el manuscrito, lo tiró al papelero, su señora llegó, lo recogió, lo planchó, lo rediseñó, lo mandó a la editorial y la editorial finalmente se la compró. Y de ahí
el éxito de Carrie, que después la llevó al cine Brian De Palma en una maravillosa versión, ¿cierto? Pero esta es una versión televisiva muy, muy, muy bien realizada, que no le quita nada a lo cinematográfico, y ahí ya comienza a plantearse, ¿cierto?, en el cine, la separación entre cine y literatura. O sea, la novela es la novela, la obra cinematográfica es la obra cinematográfica, pero está desplegado esa idea de historias comunes donde se agrega el elemento terrorífico o el elemento paranormal. En esta historia de una joven que sufre bullying y que desata sus poderes contra sus compañeros. En venganza, ¿no? ¿Quién no la podía hacer alguna vez? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Esa está en YouTube. Vamos con Cujo. Claro. Cujo está en Netflix y es una película también. Aquí aparece el Stephen King en su novela y en la obra, el Stephen King que rompe nuestras costumbres, el mejor amigo del hombre, como se suele decir, ¿cierto? El mejor amigo de la raza humana. Finalmente un perro San Bernardo muy tierno, lo hemos visto en otras películas, pero aquí aparece un animal que repentinamente llega a una familia y este perro es mordido por un murciélago. Y este murciélago le transfiere un virus que lo comienza a transformar a este perro, que se llama Cujo, y que se transforma después de un perro San Bernardo tierno a un perro monstruoso, donde los personajes finalmente quedan encerrados dentro de una casa y dentro de un automóvil. Es una película terrorífica, pero no pierde su tristeza, su ternura, ¿cierto? Porque uno dice, ¿cómo este perro se puede convertir en un animal? Es la misma pregunta que yo me hice con la noticia del perro que el otro día atacó a una niña, una familia, y donde llegó también el hospital, ¿cierto? Que uno se pregunta, ese perro que había sido adoptado por el barrio, sí, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó en ese momento? Que actuó de repente en un instinto de rabia, ¿cierto? Y que finalmente fue sacrificado. Esa imagen es súper decidora. Exactamente, entonces prácticamente igual Stephen King se adelanta a estos parámetros de lo inesperado, ¿cierto? Un ser tierno, amigo de la raza humana, el mejor amigo de la raza humana, que finalmente se convierte en un monstruo. Eso está en Netflix. Cojo. Las películas que vamos a comentar a continuación están la mayoría en Netflix. Ok. Otra película que está en Netflix Cemetery. Es una película que está casi en el comienzo de los 90, que es una película que se llama Cementerio Maldito, Cementerio de Animales. Stephen King muy relacionado con el tema de los cadáveres, de los cementerios, de los animales sobre todo, sobre una familia también que tiene cierto pasado, llegan a un lugar donde hay un cementerio de animales, vienen con una mascota, tienen una pequeña tragedia y allí ellos buscan enterrarlo en algún lugar donde hay una tierra con cierto nivel ancestral, milenario, indígena. Y ocurre que allí comienzan a ocurrir efectos ciertos terroríficos, sobrenaturales, donde hay una escena también escabrosa, entre comillas, comercialmente, así diciéndolo, donde el gato que había sido enterrado reaparece, ¿cierto?, en la casa, sí, todo contento, ¿cierto? Yo la vi en el Palace. Claro, viene con una actitud completamente diferente. Sí. Muy parecida a Cujo, ¿cierto?, pero con una visión mucho más amplia. Esta película que fue dirigida por Mary Lambert, ¿cierto?, que tiene una música muy interesante porque es la música de los Ramones. Incluso hay un musical de John Ramones que es Pet Sematary, ¿cierto? Que si uno lo recuerda, era justamente la banda sonora de la película. Hay dos temas musicales de los Ramones en esta película. Sí, yo la vi en la Bermuda del Palace, Cementerio de Animales, absolutamente, me acuerdo. Vamos con En la hierba alta. Esta película es un estreno en Netflix. Es una película, estreno prácticamente desde hace muy poco. Está dirigida por Mike Flanagan, un director que fíjate que se está convirtiendo en un director de Stephen King, porque él dirigió anteriormente la segunda parte del Resplandor, que se estrenó hace poco, el año pasado. No sé si te acuerdas, la película Doctor Sueño. Sí, sí. Que es una película con Ewan McGregor y que recoge los antecedentes del Resplandor. Bueno, este director, fíjate que dirige En la hierba alta, una película donde ya Stephen King se introduce en su universo del Estados Unidos rural. Es un grupo de personas, primero un grupo, una pareja de hermanos, que ella embarazada tiene que tomar una decisión con respecto a su embarazo, y finalmente escuchan los gritos de un niño que pide ayuda entre unos pastizales de arriba de 2,5 metros. Ellos se introducen y se pierden, y porque los pastizales son un universo muy extraño, muy multiuniverso, donde si bien se escuchan las voces, casi prácticamente los pastizales se convierten en mundos paralelos.
y allí se encuentran con otras personas que también están perdidos, que son los padres del niño, pero ellos nunca, va pasando el día, va pasando la noche, y nunca pueden reencontrarse, se reencuentran, pero vuelven a perderse. Es una película muy claustrofóbica, muy absorbente, pero fíjate que es muy poética respecto a... Uno podría decir que es como la Interestelar de Stephen King, o la Interestelar del cine, porque ocurre este mismo juego de universos paralelos, y del tiempo y el espacio, pero dentro de estos pastizales. Y muy metafórica con respecto al tema del aborto. Fíjate que hay un planteamiento respecto al tema del embarazo deseado o no deseado, ¿cierto? Y ahí yo no he leído la novela porque está basado en un cuento corto de Stephen King, que escribió junto a su hijo, Joy Hill, que también es un escritor y que no se hace llamar King, sino que Joy Hill, y la escribieron en conjunto, y Mike Flanagan la llevó al cine y Netflix la estrenó hace muy poco. Mira, qué bueno, buen dato ese. Seguimos en Netflix, 1922. También hace 2 años atrás se estrenó esta película, que es también una película del mundo rural. Es prácticamente una historia de mea culpa. Porque es la historia de una familia, un padre, una madre, un hijo, y ella, dueña de todo el territorio. También ocurre en este mundo de pastizales enormes, ¿cierto? De pastizales altos, que es un universo muy cercano al tema de lo paranormal. La película Señales de Shyamalan, ¿te acuerdas que también colocaba pastizales muy altos para introducir el mundo extraterrestre? Aquí, bueno, el mundo más terrorífico, pero aquí la historia tiene que ver mucho con el tema de la avaricia. Ellos quieren vender, pero la dueña, la madre, no quiere hacerlo, quiere quedarse allí, y al final el padre y el hijo urden un plan, ¿cierto?, para poder quedarse allí. Entonces, después de hacerlo, de cometerlo, viene un poco la culpa, las pesadillas, un poco eso de que puedes hacer algo en este universo, pero el otro universo, el paralelo, te va a venir a cobrar las cuentas. Es una película, ocurre en el año 1922, y nuevamente la metáfora del año 22, que es la década de la crisis económica, empieza a florecer en Estados Unidos, pero que en la película se refleja un poco en esta crisis moral respecto a esta familia que toma decisiones bastante abruptas para permanecer en aquel territorio. Buenas recomendaciones, y además Stephen King es interminable. Vamos a The Dark Tower. The Dark Tower, en Netflix también. Esta película fue un fracaso de taquilla, se pensaba hacer una miniserie, pero sin embargo no prendió, y también es una historia de sueños y pesadillas sobre el protagonista conoce un personaje en otro universo, y ese personaje anda persiguiendo a otro personaje que intenta destruir algo que se conoce como la torre, que es una especie de plataforma que está instalada en el universo y que dirige o introduce nuevos universos al mundo real, por así decirlo, porque al final dice que el mundo real no es tan real. Y al final ellos se envuelven en esto, es prácticamente un western paranormal. Pero tiene mucho que ver. Aquí ya Stephen King y la película se introduce en el tema de la tecnología. Stephen King siempre habla mucho de las torres, coloca siempre en sus películas donde hay situaciones extrañas, coloca elementos extraños. En La hierba alta, él coloca una especie de objeto alienígena o extraterrestre que está allí siempre plantado, una especie de roca. En la película Celular, ¿cierto?, que él siempre coloca una torre de alta una torre de celular, la coloca como casi un elemento, como una mezquita, donde todos adoran ese centro tecnológico. Y aquí hay una especie de plataforma que también rinde un poco homenaje al 2001 Odisea del Espacio, esta cosa negra que se instalaba en diferentes espacio-tiempo de 2001 Odisea del Espacio. Stanley Kubrick lo establece allí en esta película que se llama La Torre Oscura y que está en Netflix. Igual que el juego de Gerald, que también está en Netflix, ¿no? El juego de Gerald. Aquí el juego de Gerald es de Mike Flanagan, el mismo director que te decía en La hierba alta, y es una película muy interesante. Mira, te voy a decir la anécdota y ahí quedamos, porque la película es sobre un tipo que está con su pareja y quieren tener relaciones, quieren hacer un poco un juego erótico, y él, la esposa a la cama, ¿cierto?, le coloca esposas en la cama así para tener y él muere en el transcurso de este proceso, y ella queda con las esposas en la cama, y en ese momento ella comienza a sufrir muchos sueños, muchas pesadillas, y tiene que enfrentar mucho de lo que le está pasando en ese momento, en esa situación. O sea, wow. Es una anécdota muy simple, muy sencilla, pero que te hace desarrollar una película, pues claramente, una novela. Claro, sí, el juego de Gerald, claro, el juego erótico de Gerald, que finalmente tiene un juego medio macabro, que termina para ella, porque ella termina esposada a la cama,
y teniendo que definir y a la vez teniendo que enfrentarse a sus sueños y pesadillas en ese espacio. Brava película, para verla también el fin de semana. Vamos con La Niebla, el miedo lo cambia todo. Sí, La Niebla, mira, está en YouTube, está completita. Es una película que está dirigida por Frank Darabont, que se podría decir que es el otro gran director que siempre toma las obras de Stephen King, pero las obras más raras de Stephen King, o sea, raras dentro de que no son terroríficas. Ahí vamos a hablar de algunas de ellas que están en YouTube. Es una película que se llama La Niebla, que fue hecha en el tiempo de George Bush, hijo. Ya. Fue como una crítica, intentó reflejar a través de una niebla que aparece en una ciudad, un papá con su hijo entran al supermercado, y cuando entran al supermercado quedan encerrados en el supermercado. Esto parece muy conocido también para nosotros, para Magallanes, en estos momentos, porque aparece la niebla y nadie sabe qué pasa con la niebla, y aparece una especie de muestra de seres extraños, una especie de invasión alienígena, pero adentro comienzan a florecer todas las pasiones, todos los fanatismos, aparece un fanático religioso, un fanático político, una persona más conservadora, una persona que quiere tomar decisiones, y dentro de este supermercado se convierte en un universo que define un poco la moral social y política que vive Estados Unidos en ese momento, ¿cierto? Que es un poco el tema del gobierno de George Bush Jr., la caída de las Torres Gemelas, el mundo post-apocalíptico que se comienza a apreciar. Y esta película además tiene una miniserie en Netflix, ¿cierto? Que también se llama La Niebla, The Mist, que no hay que confundir con la película La Niebla que dirigió John Carpenter, esa otra película. Okay. La Niebla, que está basada en la novela de Stephen King. También una película muy, pero muy interesante, dirigida por Frank Darabont. La siguiente, tal vez es la que la gente va a recordar más, ¿no? Porque esta fue muy premiada con un actor que además fue uno de los primeros papeles en Hollywood, me parece. No me acuerdo cómo se llama el actor ahí que interpretó junto a Tom Hanks, que tenía una especie de superpoderes muy inocentón. El Michael Clark Duncan. Él, exactamente. Que falleció hace muy pocos años atrás, claro. Sí, milagros inesperados. Este papel lo inmortalizó, después trajo grandes papeles, es un personaje muy tierno, o sea, tiene la ternura del perro San Bernardo Cujo, el Michael Clark Duncan, ¿cierto? Sí. Un personaje, un actor enorme, de mucho carisma, de mucho histrionismo. Yo creo que debe ser él hoy día una de las grandes imágenes del cine de los 90. Esta película está dirigida justamente por el mismo director de La Niebla, de Frank Darabont, que después dirigió la otra película que vamos a comentar, que es Sueño de Fuga, ojo. Y esta película, Milagros Inesperados, o La Milla 8, o Pasillo de la Muerte, que está presentada por Tom Hanks, ocurre también en un microuniverso. Es una cárcel donde llegan muchos condenados a muerte, y está Tom Hanks, que tiene una especie de infección urinaria que no la puede superar, y llega este personaje que va a ser condenado, y que repentinamente aparece que tiene ciertos poderes curatorios, ¿cierto? Que los absorbe al tocarlos, y después él los bota de cierta manera como una especie de presencia maligna. Sana a Tom Hanks, ¿cierto? Me adelanto un poco a la película, y al final aparece la visión cristiana, pero no sé si de la novela o de la visión cristiana de Frank Darabont, que está reflejada también en La Niebla y en Sueño de Fuga, que esta imagen un poco mesiánica, porque Michael Clark Duncan también podría ser una especie de Cristo, de Jesús, con poderes milagrosos, curatorios, y los gendarmes podrían ser los apóstoles que son beneficiados con estos milagros. Es una película muy tierna, suave, por así decirlo, y muy con esa visión cristiana. Una película que fue muy premiada, incluso obtuvo grandes premios en Asia. En Asia fue muy reconocida. ¿Ah, sí? Sí, en Asia las películas como Milagro Inesperado y Sueño de Fuga fueron de un gran éxito, en Japón sobre todo. Fueron casi los Óscares japoneses a las películas extranjeras fueron obtenidas por estas películas. Pero es una película muy metafórica de un universo cerrado que es una cárcel, donde llega este personaje que está acusado injustamente de un crimen que no cometió, pero que no tiene ninguna complicación, ningún sentimiento de culpa, porque viene un poco a redimir, ¿cierto?, con su capacidad milagrosa a los pecadores, ¿cierto?, de este mundo. Tal cual, peliculón. Me encanta. Sumamente recomendable también para el fin de semana, al igual que Sueños de Fuga, Guillermo. Sueños de Fuga, o también novela de Stephen King, conocida como Shawshank, o Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que también fue nominada al Oscar. Morgan Freeman junto a Tim Robbins, en esta historia de también un banquero que asesinado acusado del asesinato de su esposa. Está encarcelado, cadena perpetua, pero adentro hace logra
hacer amistad con Morgan Freeman, ¿cierto? Otro tipo que también está condenado por asesinato, con el resto de sus compañeros, también una especie de apóstol milagroso, ¿cierto? Que viene un poco a traer la paz a este mundo, comienza a manejar las cuentas del alcaide corrupto, comienza a llenarlo de dinero a través de estas fundaciones un poco truchas, y comienza a tener ciertos privilegios, pero finalmente cuando comienzas a velar por su libertad, no, pues el alcalde dice, no, usted me sirve a los intereses. En este universo está muy reflejado un poco el tema de la corrupción política y un poco la coherencia moral que refleja un poco este hombre, Sueño de Fuga, que al final es una película muy entretenida, suaviza mucho el mundo carcelario, pero es una película muy entretenida, muy llevadera. Y Tim Robbins, dime. Está en YouTube. Esa película, Sueño de Fuga, está en YouTube, no está en Netflix. Está en una versión en español, pero está completita. Al igual que Cuenta Conmigo, ¿no? También está en YouTube. Al igual que Cuenta Conmigo, que fíjate que es una película, mira, Cuenta Conmigo está en YouTube, pero es bien interesante porque está en muchas partes, pero la película se ve completita. O sea, si uno aprieta Cuenta Conmigo, va a ver como 10 minutos de la película y enseguida va a terminar. Va a aparecer el otro, ya. Y va a seguir otro clip, pero uno termina viendo la película completa. Cuenta Conmigo, fíjate que está basado en un cuento corto de Stephen King que se llama El Cuerpo. Stephen King nunca lo publicó con su nombre. Dicen que era una historia de infancia, pero él después esto lo descartó. Es una historia que a él se le ocurrió sobre 4 amigos. Ahí hay 2 actores que después florecieron en el cine, que es River Phoenix, que después falleció trágicamente, y está Corey Feldman también, que también después falleció también hace pocos años atrás. Y la historia de 4 amigos que salen al campo a buscar el cuerpo de un niño que ha desaparecido, ¿cierto? Y que buscan encontrarlo. Pero en esa peripecia finalmente ellos se descubren a sí mismos. Es una película sobre el fin de la inocencia, el fin de la infancia. Pero hoy día muchos consideran que Cuenta Conmigo, que su título original es Stand By Me, y que la banda original de la canción que introduce la película la termina justamente esta canción, Cuenta Conmigo, Stand By Me. Muchos consideran que esta película del año 86, dirigida por Rob Reiner, es la película, el antecedente de Stranger Things, la película, la serie, la miniserie. Sí, Stranger Things, sí, leí eso el otro día. Que Cuenta Conmigo es el precedente, este mundo de infancia, ¿cierto? Que va a buscar ese mundo, no tan paranormal como Stranger Things, sino que este mundo con respecto a los vivos, con respecto a los muertos. Gran película también, con actores que en los 90 fueron famosísimos ¿sí? En los 90 esos actores, casi todos esos actores. Nos queda 1 minuto y 2, mira, pensé que no íbamos a alcanzar a revisar la gran cantidad de material, pero nos queda Ellos siempre regresan y La Zona Muerta, que está en YouTube. Ya, ellos siempre regresan, están en YouTube. Es una película televisiva sobre también un hombre, un niño que sufrió bullying, que en su juventud atestiguó contra la gente que cometía bullying contra su hermano. Lograron condenarlos, pero ellos escaparon y ellos mueren. Pero él, cuando después llega con su familia a erradicarse, ellos reaparecen como fantasmas para volver a hacerle bullying. Es una película muy entretenida y bastante trágica con respecto al tema. Retoma mucho el tema de Carrie, del bullying de Carrie. Y quise terminar con La Zona Muerta, porque La Zona Muerta también está basada en la novela de Stephen King, pero está dirigida por un gran realizador, hoy día un gran realizador, que es el director David Cronenberg. Y es una película interpretada por Christopher Walken sobre un profesor que sufre un accidente, queda años en coma, y cuando despierta ha perdido todo, ha perdido a su novia, ha perdido todo ese mundo, pero él viene con poderes psíquicos donde al tocar a las personas, él puede predecir o ver lo que esa persona está haciendo o va a hacer en el futuro. Y aquí aparece un poco que él, cuando toca la mano de un candidato presidencial, él siente que ese candidato presidencial va a ser un peligro para Estados Unidos. Entonces se ve en un enorme dilema. Una gran película de David Cronenberg basada en una novela de Stephen King, que ya ha sido dirigido por grandes directores, Stanley Kubrick, o sea, muchos directores han hecho adaptaciones de él, Frank Darabont, Stanley Kubrick con El Resplandor y David Cronenberg con La Zona Muerta. Así que hay un enorme panorama. Oye, tremendo panorama para el fin de semana con todo el material que de verdad pensé que no íbamos a alcanzar porque era mucho, pero perfecto, justo. Todo el material que nos propone Guillermo Muñoz en este hashtag Locos por el Cine, como todos los viernes a esta hora. Gran abrazo, Guillermo. Sí, quiero proponer porque ahora estás con Víctor, ¿no? Ahora con Víctor, sí. Dile, mi propuesta es que Stephen King deberá ser el futuro premio Nobel de Literatura.
Ese es Pero se lo vamos a plantear. Debe estar mirando y escuchando, así que a ver, seguramente vamos a hablar de eso entrando en el próximo bloque. Gran abrazo, Guillermo. Listo, igual para ti, gracias a ti. Chao, hasta el otro viernes. Pausa, ya venimos Chao. con Víctor Hernández.